¿Qué harías si encontraras a tu hija riendo junto a un desconocido en un parque tras meses sumida en el silencio del dolor? Esta es la historia real de un encuentro improbable, en medio de una ciudad marcada por la crisis y la violencia, que reveló cómo la educación puede devolver no solo la sonrisa a un niño, sino también la dignidad de toda una comunidad. Prepárate para conocer a una mujer invisible para la sociedad, pero capaz de transformar destinos con un libro desgastado y la valentía de no rendirse. Si disfrutas de las historias que el mundo intentó ocultar, suscríbete al canal ahora. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves. Y prepárate, porque lo que viene a continuación te conmoverá. Esa tarde, Alejandro llegó a casa exhausto tras otro día sofocante de reuniones y llamadas interminables. Dejó el maletín en el sofá y llamó a Valeria, esperando oír sus pasos ligeros corriendo por el pasillo. Pero el silencio de la mansión lo heló de inmediato. Volvió a llamar, subió las escaleras, recorrió las habitaciones, abrió puertas una tras otra. Nada. Su corazón se aceleró, un sudor frío le cubrió la frente. En segundos, todos los posibles peligros inundaron su mente. Agarró su celular y llamó a seguridad con voz temblorosa y firme a la vez. Mi hija no está, búsquenla ahora. Con el paso de los minutos, Alejandro sintió que el pánico se convertía en desesperación. Se marcharon, registrando las calles entre el sonido de las bocinas y el de sus respiraciones, agitadas. 40 minutos parecieron una eternidad, hasta que uno de los guardias de seguridad llamó para avisar que habían encontrado a Valeria en un parque de la Roma Norte. Alejandro entró corriendo, tropezando con sus propios pasos, y la escena que encontró lo dejó sin palabras. Valeria estaba sentada en una banca, sonriendo de una manera que no le había visto desde la muerte de su madre, con un libro de texto de inglés abierto en el regazo. A su lado, una mujer con ropa sencilla hojeaba las páginas, señalando pacientemente las palabras. Valeria miró a su padre y dijo, casi con orgullo, «Papá, la maestra Lucía me da clases. Inglés mejor que en allá escuela». Alejandro se quedó paralizado unos segundos, intentando comprender la escena ante sus ojos. Su hija, que se había retraído en el silencio durante años, estaba allí, riendo ante la explicación improvisada de una desconocida. Su primera reacción fue instintiva, tomar a Valeria del brazo y alejarse de la desconocida. Miedo a perder a su hija de nuevo, a exponerla a un peligro invisible, le oprimía el pecho. Pero la mirada de la niña lo hizo dudar. Era una mirada de confianza, como si estuviera a salvo en ese desgastado banco de madera. Alejandro observó entonces a la mujer con más calma, su rostro cansado, sus zapatos gastados, pero una extraña serenidad en sus gestos, como si cada palabra hubiera sido cuidadosamente elegida. La forma en que manejaba el libro, con respeto y cariño, revelaba más que cualquier presentación formal. Lucía, al notar su presencia, cerró inmediatamente el libro e intentó levantarse, visiblemente avergonzada. No parecía alguien que intentara aprovecharse de la situación, sino más bien alguien lleno de vergüenza y miedo a ser juzgado. Murmuró unas breves palabras, casi como una disculpa por estar allí, pero antes de que pudiera alejarse, Valeria le sujetó la mano con fuerza, como si no quisiera soltarla. Alejandro notó este gesto y sintió una mezcla de celos y alivio, pues hacía mucho que no veía a su hija encariñarse con alguien. Sin pensarlo mucho, le ofreció un bocadillo que tenía en el coche, un pequeño gesto que disimulaba su desconfianza. Mientras tanto, se fijó en los detalles, su pelo despeinado, su piel bronceada, pero también la firmeza de su mirada. Fue en ese momento que se dio cuenta de algo inesperado. No era solo una desconocida, sino alguien que parecía cargar con un pasado pesado y, sin embargo, irradiaba dignidad. Alejandro le pidió al guardia de seguridad que esperara en el coche y se quedó allí,
intentando recomponerse. Valeria, emocionada, le mostró a su padre las páginas del libro, señalando palabras que había aprendido minutos antes. Para él era casi increíble. La chica que se negaba a asistir a clases particulares, que evitaba hablar con los profesores, ahora se abría con tanta naturalidad a una mujer a la que apenas conocían. Esta contradicción lo desconcertó. Una parte de él quería llevarse a su hija de inmediato, cerrarle las puertas a esa experiencia y asegurarse de que nada ni nadie pudiera interferir con su control sobre la vida de ella. Pero otra parte, silenciosa, sintió un nudo en la garganta al ver la alegría en el rostro de Valeria. Fue como presenciar una llama que se reaviva tras una larga extinción. Lucía, por su parte, no podía ocultar su tensión. Con cada movimiento de Alejandro parecía encogerse un poco más, como si siempre se sintiera fuera de lugar. No explicó de dónde venía, no dijo quién era, solo intentó devolverle el libro a la niña y marcharse. Pero Valeria no le soltaba la mano, y este detalle expuso una verdad que Alejandro no podía ignorar. Su hija había encontrado en apenas unos minutos una conexión que él, incluso como padre, no sabía cómo restablecer. Aún desconfiado, preguntó secamente dónde había aprendido Lucía a enseñar así. Su respuesta fue breve, casi un susurro. «Soy maestra, señor». No había ostentación en sus palabras, solo un peso que parecía venir de lejos. Y en 1900, esa sencillez, Alejandro intuyó que estaba ante alguien que ocultaba mucho más de lo que dejaba ver. Alejandro, aún reticente, comprendió que no tenía sentido alejar a su hija sin oír nada. Había algo en la situación que exigía más que una reacción inmediata. Valeria no paraba de hablar, explicando cómo Lucía transformaba las palabras en imágenes, cómo tarareaba cancioncitas para memorizar verbos e incluso inventaba historias para que todo tuviera sentido. Era un entusiasmo que no recordaba haber visto desde que vivía la madre de la niña. Su corazón se debatía entre el orgullo reprimido y un viejo dolor, porque ver a su hija sonreír de nuevo le traía recuerdos de la esposa que había perdido. El contraste entre ese sencillo banco del parque y la silenciosa mansión donde vivían hizo que Alejandro se preguntara si, en el fondo, no era él quien no llenaba el vacío que dominaba la vida de su hija. Mientras los observaba, notó pequeños detalles que delataban la realidad de Lucía. Su libro de texto de inglés, aunque desgastado, estaba lleno de cuidadosas anotaciones en los márgenes, como si fuera su posesión más preciada. Su ropa mostraba señales de uso, pero estaba limpia y bien doblada. Su postura, incluso avergonzada, no transmitía sumisión, sino una especie de dignidad resiliente. Era como si dijera sin palabras que no necesitaba compasión, solo respeto. Alejandro, con su instinto de hombre de negocios, evaluaba constantemente a la gente, pero nunca se había sentido tan desarmado frente a alguien. Notó que Lucía no pedía nada, no buscaba ventaja, simplemente enseñaba, con una dedicación que parecía genuina. Y esto lo confundió aún más, porque en su mundo nadie ofrecía nada sin esperar algo a cambio. Alejandro respiró hondo y decidió no interrumpir el momento de inmediato. Le pidió a Valeria que fuera al coche con el guardia de seguridad a buscar agua y aprovechó para observar a Lucía más de cerca. Parecía incómoda con el silencio, como si esperara una reprimenda en cualquier momento. Su mirada se desvió hacia el suelo, pero al mismo tiempo había firmeza en la forma en que sostenía el libro contra su pecho, casi como si fuera un escudo. Alejandro intentó entablar una conversación rápida, preguntándole por qué estaba allí con su hija. La respuesta fue simple. Valeria se había acercado a ella, pidiéndole ver el libro. No había nada ensayado, ninguna justificación elaborada, solo una explicación directa. Esto intrigó aún más a Alejandro, porque
Estaba acostumbrado a que la gente siempre construyera discursos calculados delante de él. Mientras el empresario intentaba comprender qué sucedía, Valeria regresó corriendo, insistiendo en que la nueva maestra interpretara otra canción en inglés. La naturalidad con la que la chica se arrojó de nuevo junto a Lucía desmanteló la frialdad de Alejandro. Se vio ante un dilema interno: alejar de inmediato a su hija de aquella desconocida o permitir que esa pequeña chispa siguiera encendida. La decisión parecía sencilla en teoría, pero en la práctica dolía. Al fin y al cabo, había perdido a su esposa precisamente por creer demasiado en las circunstancias, y la idea de arriesgarse de nuevo le parecía insoportable. Aún así, la sonrisa de su hija pesaba más que cualquier cálculo racional. Alejandro, en silencio, decidió esperar unos minutos más, solo para observar cómo su esposa impartía aquella improvisada lección en medio del parque. Alejandro mantuvo la distancia, pero su mirada no se apartó de la escena. Valeria reía mientras intentaba repetir las frases en inglés, tropezando con las palabras y corrigiéndose. Lucía la animaba con paciencia, sin burlarse jamás de los errores de la niña, simplemente repitiendo con calma hasta que lo lograba. Era un marcado contraste con las clases formales que Alejandro pagaba tan caro, donde los profesores parecían más preocupados por los métodos que por la niña misma. Por primera vez sintió que alguien miraba a su hija como persona, no solo como estudiante, y esto lo conmovió de una manera inesperada. El silencio interior que había arrastrado desde la muerte de su esposa pareció ser desafiado por una mujer desconocida, sentada en un banco del parque, con un libro desgastado en la mano. Fue entonces cuando Lucía, al notar su observación, cerró el libro y afirmó con firmeza que no quería problemas. Su voz era baja, pero tenía la fuerza de quien había enfrentado situaciones peores. Dijo que solo enseñaba a los niños porque no sabía vivir de otra manera y que si él pensaba que era peligroso, se iría de inmediato. No había teatralidad en su discurso, solo pura sinceridad. Alejandro se sorprendió por su actitud. No era una mendiga intentando extorsionar, ni alguien que intentara convencer con historias inventadas. Era simplemente una mujer que explicaba en términos fragmentados que su trabajo era enseñar, incluso sin salario, incluso sin escuela, incluso sin hogar. Esta honestidad inesperada, combinada con la alegría de su hija, sembró una profunda duda en Alejandro. Tal vez estaba en presencia de alguien que podía devolver algo que él mismo no sabía cómo recuperar. Alejandro le pidió a Valeria que fueran a jugar un rato al parque cercano, mientras se acercaba a Lucía con más firmeza. Su intención no era intimidarla, pero necesitaba entender quién era esa mujer que se había ganado la confianza de su hija en tan poco tiempo. Le preguntó de dónde era, y ella solo respondió que había trabajado como maestra en el Centro, norte del país. No entró en detalles, no mencionó nombres de escuelas ni puestos, simplemente dejó escapar que su vida había cambiado abruptamente por razones que prefería no mencionar. Alejandro percibió algo pesado detrás de su respuesta, un silencio lleno de historias no dichas. Aún así, había convicción en su mirada. No mentía. Reconocía cuando alguien ocultaba información para engañar, y este no era el caso. Lucía sí, pero era por dolor, no por engaño. La desconfianza de Alejandro, sin embargo, no desapareció de inmediato. El empresario estaba acostumbrado a estar rodeado de gente interesada en su dinero, su posición, su influencia. Así que hizo algo instintivo. Le ofreció un sándwich y una botella de agua que tenía en el coche. Esperaba que Lucía aceptara agradecida, quizás incluso como muestra de necesidad. Pero ella inicialmente se negó, diciendo que no quería caridad. Solo aceptó cuando él insistió.
e incluso entonces le dejó claro que no lo veía como un favor, sino como algo temporal. Esta actitud desconcertó a Alejandro porque era diferente de la norma que él conocía. No era sumisión, era dignidad. Mientras observaba a la mujer comer lentamente, sintió una extraña mezcla de respeto y curiosidad. Había una historia allí, una vida rota pero aún en pie. Y por primera vez en años, Alejandro no quería alejarse de una situación que no controlaba por completo. Valeria regresó corriendo con una pequeña flor que había encontrado en el césped. Se la entregó a Lucía como si fuera un regalo, y el simple gesto le iluminó el rostro por un instante. Alejandro la observó con un nudo en la garganta, porque hacía años que no veía a su hija ofrecer algo espontáneamente. Sabía lo retraída que se había vuelto la niña desde la muerte de su madre. Cualquier acercamiento de desconocidos era recibido con desconfianza o silencio. Y ahora, allí, demostraba un cariño genuino, casi como si hubiera encontrado una verdadera amiga. Alejandro comprendió que si insistía en alejar a Minos, Lucía de inmediato acabaría rompiendo un hilo frágil pero preciado que crecía en su hija. Lucía, todavía incómoda, intentó explicar que no quería causar problemas. Dijo que solo había accedido a hablar con Valeria porque la niña mostró interés en el libro y que no esperaba que durara más de unos minutos. Pero la propia Valeria la interrumpió, pidiéndole a la maestra que le enseñara una canción que había mencionado antes. Alejandro, en silencio, dejó que la escena se desarrollara. La mujer comenzó a tararear suavemente una melodía en inglés, acompañada de gestos sencillos para que la niña pudiera entender el significado de las palabras. Valeria la repitió con entusiasmo, aplaudiendo y riéndose de sus errores. Alejandro sintió que la barrera interior se debilitaba una vez más. No había nada peligroso en esa escena, solo pura humanidad. Era como si presenciara una parte de la vida que él mismo había olvidado. La sencillez del aprendizaje, el cariño sin pretensiones, la alegría gratuita. Cuando terminó la canción, Alejandro se acercó lentamente, como si no quisiera interrumpir el delicado momento. Le preguntó a Lucía dónde había aprendido a enseñar de esa manera, con canciones y cuentos en lugar de reglas rígidas. Ella dudó antes de responder, pero finalmente dijo que era profesora de inglés en el norte del país, en una escuela pública. Explicó que le encantaba enseñar a los niños porque creía que tenían la oportunidad de cambiar cualquier realidad. Sus palabras salieron firmes, pero con un peso que Alejandro no pudo identificar. Se dio cuenta de que, detrás de esa calma, había dolor. Un dolor que provenía no solo de la pobreza, sino de algo más profundo, conectado con el pasado. Y sin embargo, había una chispa en cada frase, como si su vocación de enseñar fuera la única pieza intacta de su vida. Valeria, sin comprender la complejidad de lo que se decía, simplemente abrazó el libro de Lucía como si quisiera conservarlo para siempre. Alejandro, por su parte, empezó a preguntarse cómo esa mujer había acabado sentada en un parque, sobreviviendo de forma tan precaria. Era inusual encontrar a alguien con una formación, experiencia y pasión tan evidentes, viviendo en condiciones tan duras. Esto lo intrigó. Por primera vez, en lugar de pensar solo en alejar a Lucía, sintió la urgencia de aprender más. Pero no como un empresario curioso, sino como un padre que acababa de presenciar la transformación de su hija. No entendía cómo, pero esta desconocida había logrado en minutos lo que psicólogos, profesores e incluso él mismo no habían logrado en años: devolverle a Valeria un pedazo de su infancia que parecía perdido. Alejandro, aún dividido entre la cautela y la curiosidad, preguntó dónde vivía Lucía. Ella apartó la mirada y respondió secamente: aquí y allá, en albergues, a veces en el mismo parque. No había dramatismo en sus palabras, solo una afirmación fría.
como la de alguien acostumbrado a la inestabilidad. Le impactó de forma extraña. No era común en su círculo oír a alguien admitir algo tan duro de forma tan directa. Para Alejandro, acostumbrado a los números, los contratos y las apariencias, una honestidad tan directa resultaba incómoda, pero también inspiraba respeto. Valeria, sin comprender del todo, miró a su padre y dijo que no quería dejar de aprender de Lucía. La firmeza en el tono de su hija lo pilló desprevenido. Hacía mucho que no la veía expresar un deseo tan claro. Fue en ese momento que Alejandro tomó su primera decisión concreta. Le ofreció a Lucía llevarla a donde quisiera. Al principio, ella se negó, alegando que podía caminar, pero Valeria insistió tanto que Lucía finalmente aceptó, aunque mantuvo una postura de no querer parecer dependiente. En el auto, el silencio era denso. Alejandro observó por el espejo retrovisor cómo los ojos de su esposa se fijaban en la ventana, como si evitara cualquier contacto. Pero fue Valeria quien rompió el ambiente, pidiéndole a la maestra que regresara otro día para seguir dando clases. Lucía sonrió levemente, sin prometer nada. Alejandro, sin embargo, ya sentía que algo dentro de él cambiaba. Por primera vez en años, el control absoluto que una vez ejerció sobre su vida pareció desvanecerse ante la posibilidad de ver a su hija florecer de nuevo. Esa noche, de vuelta en la mansión, Alejandro no podía concentrarse en su trabajo. Había papeles sobre la mesa, contratos importantes exigían su atención, pero la imagen de su hija sonriendo junto a Lucía lo perseguía como un recordatorio constante. El silencio habitual de la casa se le hizo aún más pesado al ver a Valeria tan animada en el parque. Se preguntó cuántas veces había confundido la estabilidad financiera con la verdadera felicidad. Se sentía vulnerable porque estaba acostumbrado a resolver los problemas con dinero o influencia, pero esta situación no encajaba en ninguna de esas soluciones. Era demasiado humana, demasiado simple, y precisamente por eso no sabía cómo afrontarla. Mientras caminaba por los pasillos, oyó a su hija tararear suavemente la canción que había aprendido de Lucía. Desentonó, tropezando con la letra en inglés, pero el brillo en sus ojos al darse cuenta de que su padre la observaba era algo que Alejandro no había visto en años. Sintió una opresión en el pecho, una mezcla de orgullo y culpa. Orgullo de verla finalmente responder a la vida y culpa de darse cuenta de que no había podido despertar eso por sí mismo. Fue en ese momento que una idea comenzó a formarse. Tal vez no fue solo suerte haber encontrado a Lucía en ese parque. Tal vez era una oportunidad de devolverle a su hija algo que él mismo no había podido reconstruir desde la muerte de su esposa. Aún no sabía cómo, pero ya estaba considerando la posibilidad de mantener a esa mujer cerca, incluso sin conocer su historia completa. Al día siguiente, Alejandro se despertó más temprano de lo habitual, pero no pudo seguir su rutina de reuniones y llamadas. Algo lo inquietaba, la sensación de estar abriendo las puertas de la vida de su hija a una desconocida sin saber nada de ella. Su instinto protector se despertó y llamó a un antiguo compañero de trabajo en educación. Preguntó discretamente si existían registros de una maestra llamada Lucía Hernández de Chihuahua. La respuesta llegó rápidamente. Sí, lo sabía, pero la historia no era sencilla. La habían despedido años antes, envuelta en una controversia que nunca se resolvió del todo. El compañero comentó, en tono de advertencia, que Lucía había tenido serios problemas con las autoridades locales. Esto intrigó aún más a Alejandro. A pesar de la creciente duda, no podía quitarse de la cabeza el recuerdo de su feliz hija. Así que, en lugar de cortar el contacto, decidió observar más. Esa tarde llevó a Valeria de vuelta al parque como si fuera un simple paseo. Y allí estaba Lucía, sentada en la misma banca,
con el mismo libro desgastado en las manos, rodeada de otros 2 niños que también aprendían algunas palabras de inglés. Era evidente que lo hacía no por dinero, sino por su vocación. Alejandro, de pie a pocos metros de distancia, observaba cómo trataba a cada niño con paciencia y respeto. No había nada ensayado, nada manipulador. Simplemente alguien que, a pesar de las circunstancias, se negaba a abandonar lo que mejor sabía hacer: enseñar. Y en ese momento, Alejandro empezó a darse cuenta de que su desconfianza podía estar mezclada con un miedo más personal, el de perder el control sobre la vida de su hija. Esta vez, Alejandro no esperó a que Valeria corriera hacia Lucía. Se acercó él mismo, con semblante serio pero intentando disimular su tensión. La saludó formalmente y le agradeció, aunque con discreción, lo que había hecho el día anterior. Lucía pareció sorprendida, como si no hubiera esperado que el hombre del traje, de mirada severa, se dirigiera a ella con la más mínima cordialidad. Valeria, en cambio, no perdió tiempo, y ya estaba cogiendo el libro del regazo de la profesora, pidiéndole que continuara donde lo habían dejado. Alejandro la observaba atentamente, atento a cada gesto, y se dio cuenta de que Lucía nunca trataba a su hija con inocencia. Al contrario, le asignaba responsabilidades y la corregía con firmeza, pero siempre con ternura. Esto le llamó la atención porque demostraba que no había egoísmo, solo dedicación sincera. Con el paso de los minutos, Alejandro decidió romper el silencio. Preguntó directamente si Lucía estaría dispuesta a enseñarle a Valeria de forma más estructurada. La invitación salió seca, como si se tratara de una propuesta de negocios. Durante unos segundos, Lucía se quedó quieta, sorprendida. Luego, con voz firme, respondió que solo aceptaría si era bajo condiciones de trabajo digno, sin caridad, sin favores. Alejandro no esperaba esa reacción. Estaba acostumbrado a ver que la gente aceptaba de inmediato cualquier cosa que él ofreciera, pero ella era diferente. Valeria los miró a ambos con ansiedad, como si supiera que ese momento determinaría si recuperaría la chispa que acababa de redescubrir. Alejandro se dio cuenta de que estaba ante alguien que no se dejaba moldear por las apariencias. Eso, en lugar de distanciarlo, despertó en él un nuevo respeto, aunque envuelto en dudas. Alejandro no era de los que actuaban impulsivamente, pero se dio cuenta de que estaba entrando en territorio desconocido. La idea de traer a Lucía a su casa lo inquietaba y parecía inevitable. Para ganar tiempo, le pidió su número de contacto. Ella dudó, como si fuera una intrusión, pero finalmente lo anotó en un papel arrugado. Más tarde, al llegar a la mansión, Alejandro se reunió con doña Rosa, la ama de llaves que había trabajado con la familia durante años. Le explicó, en términos generales, quién era Lucía y la posibilidad de contratarla como tutora. Doña Rosa frunció el ceño con recelo. Dijo que comprendía su deseo de ver feliz a Valeria, pero le recordó que los forasteros siempre conllevaban riesgos. Alejandro no la culpaba. En el fondo, sentía lo mismo. Sin embargo, algo en su interior ya le impedía echarse atrás. A la mañana siguiente, decidió hacerle una especie de prueba. Invitó a Lucía a una reunión en la mansión, dejando claro que quería comprobar si realmente era capaz de asumir la responsabilidad. Cuando llegó, vestida con sencillez y con un libro desgastado bajo el brazo, el contraste con el lujoso entorno de la casa fue inmediato. Doña Rosa observaba desde lejos, cruzándose de brazos, como evaluando cada paso. Alejandro condujo a Lucía al estudio, donde Valeria esperaba ansiosa. Le pidió que le diera una breve lección, solo para ver cómo se comportaba. Durante los minutos siguientes, Lucía transformó ese espacio frío en un espacio vital,
Usó objetos de la habitación para crear juegos de palabras, animó a Valeria a repetir frases con seguridad e incluso improvisó una canción corta. Alejandro, que observaba en silencio, se dio cuenta de que su hija estaba completamente absorta. Doña Rosa, a pesar de su resistencia inicial, no pudo ocultar su asombro ante la naturalidad de la mujer. Al terminar la pequeña demostración, Valeria corrió hacia su padre con los ojos brillantes, rogándole a Lucía que se quedara como su maestra para siempre. Alejandro intentó mantener una expresión neutral, pero por dentro estaba conmocionado. No recordaba la última vez que su hija había mostrado tanta iniciativa, tanto entusiasmo. Doña Rosa, que había observado en silencio, rompió el hielo con una breve frase: «Señor, esta mujer sí que sabe enseñar». Fue como un sello de aprobación inesperado, viniendo de alguien que era casi como de la familia. Alejandro aún tenía 1000 reservas, pero en ese momento comprendió que negarle sería como apagar la llama que comenzaba a avivarse en su hija. Respiró hondo y le ofreció a Lucía un contrato formal, enfatizando que sería un trabajo como cualquier otro. Lucía, con la misma firmeza de antes, aceptó, pero dejó claro que no quería que la trataran como a alguien que recibía favores. Pidió una habitación sencilla en la casa no por comodidad, sino porque quería estabilidad para dar clases sin tener que desaparecer cada noche. A Alejandro le sorprendió su franqueza. No pidió un aumento, no exigió privilegios, solo las condiciones básicas para trabajar con dignidad. Valeria, al oír esto, celebró como si fuera la mejor noticia del mundo, abrazando fuertemente a su padre. La expresión de Alejandro se suavizó por un momento, como si finalmente hubiera tomado una decisión que no provenía de la lógica empresarial, sino de una necesidad más profunda, devolverle a su hija una vida que no podía reconstruir solo. Y, por primera vez en mucho tiempo, la mansión de Santa Fe comenzó a dar señales de volver a ser un hogar. Los primeros días de Lucía en la casa los pasó adaptándose, pero rápidamente transformó la rutina de Valeria. Las clases ya no parecían clases, eran juegos, canciones y poemas leídos en voz alta. La sala de estudio, antes silenciosa y fría, se volvió animada y colorida. Valeria se despertó temprano, emocionada, exigiendo comenzar sus actividades de inmediato. Alejandro observaba desde lejos, fingiendo estar absorto en informes y llamadas, pero con cada risa que resonaba por los pasillos, presentía algo diferente. La mansión ya no estaba muerta. Incluso doña Rosa, quien siempre se había enorgullecido de la estricta disciplina de la casa, comenzó a sonreír al pasar junto a la niña que repetía frases en inglés en los pasillos. Era como si Lucía hubiera traído un aire nuevo, imposible de ignorar. Alejandro, sin embargo, seguía sumido en un conflicto interno. Por un lado, veía florecer a su hija, algo invaluable. Por otro, la presencia constante de Lucía lo dejaba vulnerable, como si su hogar estuviera siendo invadido por un pasado desconocido. A veces se sorprendía observando atentamente a la maestra, intentando descifrar cada gesto, cada silencio. No era solo curiosidad. Temía que, en algún momento, todo se derrumbara y Valeria volviera a sufrir. Pero cuantos más días pasaban, más difícil se volvía mantener esa desconfianza. Lucía nunca pedía más de lo necesario, nunca traspasaba los límites, nunca se colocaba por encima de nadie. Su atención siempre estaba puesta en la niña, y esa entrega silenciosa comenzó a derribar gradualmente las barreras de Alejandro. Una tarde lluviosa, Alejandro regresó a casa antes de lo habitual. Encontró a Valeria y Lucía sentadas en el suelo de la sala, rodeadas de hojas de papel llenas de dibujos y palabras en inglés garabateadas con lápices de colores. Valeria leía en voz alta, riéndose de sus errores y corrigiéndose, mientras Lucía la animaba pacientemente.
Alejandro se quedó en la puerta unos minutos, simplemente observando. La escena lo tomó por sorpresa, pues no recordaba la última vez que su hija había estado tan involucrada en algo. Su risa, que antes parecía haber desaparecido con la muerte de su madre, ahora llenaba la habitación de una manera que era a la vez dolorosa y reconfortante. Sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero contuvo las lágrimas. No quería que nadie viera la fragilidad que había estado ocultando durante años. Esa noche, solo en su oficina, Alejandro tomó una de las hojas de papel que Valeria había dejado sobre su escritorio. En el centro, hogar, estaba escrito en letras grandes y coloridas. Debajo, la traducción al español, hogar. Pasó los dedos sobre el papel como si fuera un objeto precioso. El simbolismo era imposible de ignorar. Su hija finalmente asociaba el aprendizaje con algo relacionado con la pertenencia, con el hogar. Alejandro nunca había sido un hombre religioso, pero en ese momento intuyó que quizás había algo más trascendental impulsando esos encuentros improbables. Pensó en lo fácil que habría sido despedir a Lucía ese primer día, en cómo su instinto de control casi lo hizo desperdiciar esa oportunidad, pero no lo hizo. Y ahora comprendía que gracias a ello, su hija estaba empezando a recuperar algo que el dinero jamás podría comprar. Doña Rosa, quien al principio miraba a Lucía con recelo, empezó a ver algo diferente en ella. Una noche, al pasar por el pasillo, encontró a la maestra ayudando a Valeria a organizar sus cuadernos. Lo que le llamó la atención no fue su método, sino su dedicación. Lucía no trataba a la niña como una carga, sino como alguien que merecía atención genuina. Doña Rosa, acostumbrada a trabajar con sirvientes que solo hacían lo necesario, se conmovió con la silenciosa dedicación de esta mujer que apenas había tenido un lugar donde vivir hasta hacía unos días. Poco a poco, su postura rígida dio paso a gestos de apoyo. Dejó un plato extra en la mesa. Ordenó la habitación de Lucía con más esmero e incluso se encontró esperando que Alejandro reconociera el valor de su presencia. Un día, doña Rosa le comentó a Alejandro que hacía mucho que no veía a Valeria tan feliz. Dijo que desde la muerte de su esposa, la casa se sentía como un mausoleo, pero ahora respiraba de nuevo. Alejandro no respondió de inmediato, pero la observación lo impactó profundamente. Sabía que era cierto. Durante años había transformado la mansión en un lugar funcional, pero sin alma, tratando de llenar el vacío con trabajo y silencio. Ahora, con Lucía allí, el ambiente era diferente. No solo Valeria era diferente, incluso el personal parecía más ligero. Alejandro comenzó a darse cuenta de que el impacto de la maestra se extendía más allá de su hija. Era como si hubiera traído nueva energía sin siquiera darse cuenta. Y esta constatación lo inquietó, porque significaba que ya no se trataba solo de clases. Lucía, poco a poco, se estaba convirtiendo en parte de sus vidas. A Alejandro no le gustaba hablar de su difunta esposa. El recuerdo seguía siendo una herida abierta, algo que encerraba cada día tras un sinfín de reuniones y proyectos. Pero cuando vio a Valeria sonriendo y tarareando con Lucía, la imagen de la madre de la niña regresó inevitablemente. Era como si esas dos figuras femeninas se superpusieran, una que ya no estaba y la otra que, de alguna manera, devolvía la vida a lo que la muerte se había llevado. Una noche, mientras caminaba por el pasillo, Alejandro se detuvo frente a la puerta del dormitorio de su hija. Vio a Valeria leyendo en voz alta un cuento en inglés, mientras Lucía escuchaba pacientemente. La escena era tan simple pero tan poderosa que se sintió transportado a años atrás, cuando su esposa había hecho algo similar. Se le encogió el corazón, pero también abrió un espacio que creía perdido. Esta similitud lo inquietaba. Alejandro temía confundir la gratitud con algo más, pero no podía negar que la presencia de Lucía
Lo conmovía a niveles que no quería admitir. No se trataba solo de su hija, sino también de él. Por primera vez en 4 años, sentía que no estaba solo en su propia casa. Esta conciencia lo hacía vulnerable, y la vulnerabilidad era un terreno que siempre había evitado. En las reuniones de negocios era conocido por ser despiadado, por no mostrar debilidad. Pero allí, en la intimidad de su hogar, cada gesto de Lucía le recordaba que aún había en él una faceta humana que no se había borrado del todo. Y este reconocimiento lo asustaba tanto como lo atraía, porque significaba que estaba permitiendo que alguien, una vez más, rompiera sus barreras. Fue durante un paseo de fin de semana por Chapultepec que la tranquilidad empezó a desmoronarse. Alejandro, Valeria y Lucía caminaban entre árboles y vendedores ambulantes cuando un hombre elegante, de voz segura y sonrisa sarcástica, se cruzó en su camino. El rostro de Lucía palideció de inmediato. Fue como si hubiera visto un fantasma. Alejandro supo de inmediato que algo andaba mal. El hombre, que se presentó como Raúl Vega, no perdió la oportunidad de hacer insinuaciones. Con frases cortantes, dio a entender que Lucía no era más que una oportunista que vivía de la generosidad ajena. Hablaba en voz alta, para que todos a su alrededor pudieran oírlo, y parecía alimentarse de la vergüenza grabada en su rostro. Confundida, Valeria miró a su padre en busca de respuestas, pero solo encontró silencio y tensión en el aire. Raúl no se detuvo ahí. Con un tono venenoso, reveló públicamente que Lucía había sido despedida de la escuela donde trabajaba por insubordinación y difamación. Las palabras fueron duras, cargadas de veneno, y dejaron a Alejandro en shock. Desconocía los detalles. Solo había escuchado vagas referencias. Ahora, frente a su hija, todo quedaba cruelmente expuesto. Lucía mantuvo la cabeza gacha, pero sus ojos llorosos delataban el dolor de revivir aquella humillación. Para Alejandro, la escena fue un golpe en el estómago. Una parte de él quería proteger a su hija de aquella tensión, pero otra parte se sentía traicionada por no saber toda la verdad. Valeria, sin embargo, sorprendió a todos al sujetar firmemente la mano de la maestra y decir: «Ella no me enseñó suelo inglés. Me enseñó a no tener miedo». Estas palabras, dichas por un niño, resonaron de una manera que Alejandro nunca olvidaría. Las palabras de Raúl resonaron como una advertencia, pero la mirada de Valeria defendiendo a Lucía pesó aún más. No podía simplemente ignorarla. Acostumbrado a investigar cada detalle en los tratos comerciales, decidió aplicar la misma lógica a esta situación. Llamó a contactos en el norte de México, antiguos colegas y conocidos que pudieran confirmar la historia. Poco a poco, comenzó a reconstruir un oscuro rompecabezas. Lucía no había mentido. De hecho, había denunciado que las autoridades locales protegían a los cárteles, y esa fue precisamente la razón por la que perdió su trabajo. Raúl, su exmarido, había usado su influencia para comprar testigos y distorsionar los hechos, convirtiéndola en una villana a los ojos de la comunidad. Cuanto más descubría Alejandro, más indignado se sentía, no solo por la injusticia contra ella, sino también al darse cuenta de que Valeria tenía razón al confiar en esa mujer. A la mañana siguiente, Alejandro observó a Lucía preparar sus clases como si nada hubiera pasado. Ella intentó disimularlo, pero sus ojos delataban el peso de la vergüenza. Él se acercó con una mezcla de cautela y determinación y le dijo que ya sabía la verdad. Lucía no respondió de inmediato, solo suspiró profundamente, como si nunca le hubiera creído de verdad. Alejandro entonces hizo algo inusual. Le aseguró que no la dejaría enfrentar esto sola. La sentencia fue más dura de lo que pretendía, pero conllevaba un compromiso real. En ese momento, algo cambió entre ellos.
Ya no se trataba solo de un tutor contratado para devolverle la alegría a su hija. Ahora, Alejandro enfrentaba una lucha mayor, una batalla contra un sistema corrupto que buscaba aplastar a cualquiera que se atreviera a desafiarlo. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió la necesidad de usar su influencia no solo para los negocios, sino para hacer justicia. Raúl reaccionó de inmediato al darse cuenta de que Lucía estaba rehaciendo su vida con Alejandro. Usó su posición política para demandarla, acusándola de fraude y malversación de fondos. Las acusaciones eran absurdas, pero tenían peso porque provenían de alguien con influencia y conexiones poderosas. Empezaron a circular informes distorsionados en pequeños periódicos locales, presentando a Lucía como una mujer que estafaba a familias adineradas para sobrevivir. Alejandro lo leyó todo con ira, sintiendo la manipulación que se filtraba. Valeria, aún sin comprender todas las implicaciones legales, percibió la tensión y temió que su maestra volviera a desaparecer de su vida. La chica, que antes había vivido en silencio, ahora preguntaba a diario si Lucía se quedaría. La tensión dentro de la mansión creció. Doña Rosa, preocupada, instó a la cautela, pero al mismo tiempo reconoció que Lucía no se parecía a la criminal retratada en los titulares. Alejandro, por primera vez en años, abandonó contratos y proyectos en curso para centrarse en algo más que el dinero. Pasó horas al teléfono, reuniendo documentos, solicitando información, presionando contactos. Descubrió evidencia clara de corrupción que involucraba a Raúl, contratos inflados y pagos sospechosos que podrían socavar su credibilidad. Pero revelar esto significaba buscar pelea con gente peligrosa, y Alejandro lo sabía. Aún así, cada vez que veía a su hija repetirle frases en inglés a Lucía, la convicción crecía dentro de él. No podía echarse atrás. No se trataba solo de proteger a un tutor. Se trataba de defender la dignidad que Valeria había redescubierto y que él mismo, de alguna manera, estaba comenzando a recuperar. La presión de la demanda y los rumores movilizaron a la comunidad escolar. Algunos padres exigieron una audiencia en el consejo escolar para determinar si Lucía podía seguir dando clases particulares a niños de la zona. Fue como un juicio público donde cada voz opinaría sobre la decisión. Alejandro se enteró de la citación y aunque su reacción inicial fue de irritación, comprendió que no podía ignorarla. Sería una oportunidad para exponer la verdad, pero también el riesgo de ver a Lucía aplastada de nuevo por un sistema injusto. Valeria, al enterarse de la noticia, se aterraba ante la idea de perder a su maestra. Pasó la noche escribiendo frases en inglés, como si se preparara para defender a quien le había devuelto la alegría. El día señalado, el auditorio de la escuela estaba abarrotado. Asistieron funcionarios locales, padres, maestros e incluso periodistas. El ambiente era tenso, todos susurraban rumores mientras Lucía se sentaba al frente con su libro desgastado en el regazo. Alejandro permaneció en silencio junto a ella, pero su presencia ya llamaba la atención. Era un hombre conocido y su decisión de apoyar a una mujer acusada de fraude parecía arriesgada. Al comenzar la sesión, Raúl apareció con la postura de quien ya se consideraba victorioso. Presentó documentos falsificados y vendió testigos, repitiendo su versión de que Lucía era una oportunista. Pero, contrariamente a sus expectativas, el público no se convenció rápidamente. Algunos susurraban con recelo. Otros recordaban viejas historias de cómo Lucía había protegido a niños en medio de la violencia en el norte. El ambiente estaba cargado de tensión, a punto de estallar en cualquier momento. Justo cuando parecía que Raúl dominaría la narrativa, algo inesperado ocurrió. Una joven se levantó del fondo del auditorio y pidió la palabra. Era una exalumna de Lucía, ahora una adolescente, que relató cómo la maestra había arriesgado su propia seguridad
para asegurar que sus estudiantes no fueran reclutados por los cárteles locales. Su voz temblaba, pero sus palabras transmitían verdad. Poco después, otro joven se levantó y contó cómo Lucía se quedaba hasta tarde en la escuela para dar clases extra, incluso sin paga, porque creía que todos merecían aprender. Cada declaración interrumpía una parte del discurso de Raúl. El público, que previamente había murmurado en duda, comenzó a aplaudir en silencio, ganando impulso con cada nuevo recuerdo compartido. Lucía, con lágrimas en los ojos, permaneció en silencio, casi incapaz de creer que alguien aún recordara su lucha. Valeria, sentada junto a su padre, se aferraba a su libro de inglés como si fuera un escudo. Cuando le dieron la palabra, la niña respiró hondo y con voz firme comenzó a leer en inglés. Mi maestro me enseñó que dignidad es en mayoría palabra importante. El auditorio se quedó en silencio. El acento infantil no disminuyó la fuerza del mensaje. Luego tradujo al español, afirmando que Lucía no solo enseñaba idiomas, sino también valentía. El público estalló en aplausos, conmovido por la pureza de esas palabras. Alejandro, quien hasta entonces se había mantenido reservado, sintió una mezcla de orgullo y repugnancia. Era su hija, quien durante años había vivido en silencio, quien ahora daba voz a lo que tantos adultos temían decir. Y en ese momento supo que ya no podía refugiarse en la neutralidad. Cuando el silencio volvió a invadir la sala, Alejandro se levantó lentamente. El corazón le latía con fuerza, pero su voz era firme. Dijo que había escuchado en silencio demasiado tiempo y que no permitiría que se volviera a distorsionar la verdad. Abrió el maletín que llevaba y mostró copias de contratos inflados, pagos sospechosos y pruebas de que Raúl había manipulado a testigos en el pasado. Cada documento que mostraba era como un golpe directo a la imagen de su adversario. El público murmuró conmocionado cuando Raúl intentó interrumpir, alegando falsificación. Alejandro permaneció impasible. Afirmó que las pruebas provenían de fuentes oficiales y que estaba dispuesto a llevarlas al Ministerio Público si fuera necesario. Por primera vez, el político perdió el control de la situación. El sudor que le corría por la frente delataba su desesperación. Lucía, atónita, observaba, incapaz de hablar. Nunca imaginó que alguien usaría el poder y la influencia para defenderla, pues siempre había visto estas armas utilizadas en su contra. El auditorio, antes dividido, ahora parecía inclinado a ver la verdad. Los docentes presentes confirmaron que recordaban irregularidades en ese momento, pero tenían miedo de hablar. Ahora, ante la valentía de un niño y la firmeza de un padre, encontraron la fuerza para hablar. Una atmósfera catártica llenó la sala. Aplausos, gritos de apoyo, incluso lágrimas de algunos que recordaban cuánta violencia y corrupción habían destruido sus comunidades. Raúl, rodeado de acusaciones y humillación pública, se fue apresuradamente tratando de mantener la compostura, pero visiblemente derrotado. Para Lucía, ese momento no borró los años de dolor, pero le devolvió algo esencial: su dignidad ante su propia comunidad. Cuando se calmó la conmoción, el presidente del consejo escolar pidió silencio. Con voz firme, declaró que, dados los testimonios, las pruebas presentadas y el claro apoyo de la comunidad, no cabía duda de la integridad de Lucía. Aseguró que no solo tenía derecho a seguir enseñando, sino que su historia debía ser recordada como un ejemplo de valentía y compromiso con la educación. El público respondió con una ovación de pie, y algunos padres incluso se acercaron a agradecerle personalmente. Lucía, abrumada por la emoción, intentó hablar, pero le quebró la voz. Estaba acostumbrada a enfrentarse a multitudes hostiles, pero no a recibir aplausos.
Apretó el libro desgastado contra su pecho, como si fuera un trofeo. Valeria la abrazó con fuerza, repitiendo en voz baja que sabía que la maestra era auténtica. Alejandro, al observar la escena, sintió una extraña mezcla de alivio y orgullo. No se trataba solo de que Lucía hubiera sido absuelta, sino de que su hija había sido parte esencial de ese momento decisivo. La chica que había vivido recluida durante años era ahora la protagonista de un momento de justicia colectiva. Comprendió que nada podía comprar eso con dinero. Miró a Lucía y por un instante el silencio entre ellos dijo más que cualquier palabra. Fue como si ambos reconocieran que, a pesar de provenir de mundos tan distintos, ahora los unía algo más grande que las circunstancias: la lucha por la dignidad. Al salir del auditorio, la gente se despidió y muchos extendieron las manos en señal de respeto. Lucía caminó con la cabeza bien alta, por primera vez en mucho tiempo, y Alejandro comprendió que, a partir de entonces, nada volvería a ser igual. En los días siguientes, Alejandro no pudo volver a su vida anterior. Las reuniones y los contratos parecían triviales comparados con lo que había presenciado. Sabía que si todo terminaba solo con esa audiencia, sería injusto. Lucía había demostrado su inocencia, pero la herida social que arrastraba no desaparecería sin algo más grande. Fue entonces cuando tomó una decisión audaz: usar su fortuna para crear la Fundación Lucía Hernández, un espacio dedicado a ofrecer clases a niños desplazados por la violencia, aquellos que, como los antiguos alumnos de Lucía, habían sido arrancados de sus hogares por la guerra contra el narcotráfico. Cuando le anunció la idea, Lucía guardó silencio unos segundos, sin poder creerlo. Estaba acostumbrada a las puertas cerradas, no a las iniciativas que llevaban su nombre como símbolo de esperanza. Valeria fue la primera en celebrar. Dijo que por fin tendría compañeros de clase con quienes estudiar, niños que también necesitaban una oportunidad. Lucía, aún conmovida, intentó rechazar el honor, diciendo que no quería ser vista como una heroína. Pero Alejandro respondió con sencillez: no se trataba de caridad, sino de justicia. Sabía que no podía borrar su pasado, pero sí podía ayudar a construir un futuro diferente para muchos otros niños. Cuando las primeras familias llegaron al espacio temporal de la fundación, la escena fue impactante. Niños con miradas asustadas encontraron en Lucía y Valeria un ambiente acogedor y de aprendizaje. Alejandro observaba desde lejos, sintiendo que, por primera vez en años, estaba invirtiendo en algo realmente valioso. Y en ese momento se dio cuenta de que su vida, antes guiada solo por los negocios y el silencio, había cobrado un nuevo propósito. Valeria encontró rápidamente un lugar en la fundación que parecía hecho para ella. Ya no era solo la niña retraída que vivía a la sombra del dolor. Ahora se desenvolvía con naturalidad entre los demás niños, ayudándolos a repetir palabras en inglés y animando a los más tímidos a participar. Lucía observaba con silencioso orgullo, porque veía en esa niña la prueba viviente de que la enseñanza iba más allá de los libros. Se trataba de recuperar la confianza. Alejandro, a su vez, sentía un orgullo que no podía expresar con palabras. Vio a su hija florecer ante sus ojos, no solo como estudiante, sino como alguien que tenía el coraje de compartir lo aprendido. Era como si Valeria, finalmente, hubiera encontrado un lugar donde su voz era necesaria. Las tardes en la fundación se convirtieron en una nueva rutina para todos. Los niños desplazados por la violencia encontraron en Valeria y Lucía no solo maestras, sino también ejemplos de resiliencia. Alejandro lo observaba todo, a menudo en silencio, reflexionando sobre cómo su destino había cambiado tan abruptamente desde aquel día en el parque. La mansión en Santa Fe ya no parecía tan imponente, porque un verdadero hogar comenzaba a construirse
en las sonrisas de los niños que volvían a creer en el futuro. Doña Rosa también se involucró, ayudando con comidas sencillas, haciendo el espacio aún más acogedor. Lo que antes parecía una idea arriesgada, ahora se convertía en algo real y tangible. Para Alejandro, cada risa compartida era prueba de que iba por buen camino. Para Lucía, cada mirada de confianza era la confirmación de que, a pesar de todas las pérdidas, su misión nunca había muerto. Con el tiempo, la relación entre Alejandro y Lucía adquirió nuevas formas. No hubo declaraciones ni promesas explícitas, pero sí miradas que lo decían todo. Alejandro, acostumbrado a controlarlo todo, se sorprendió al darse cuenta de que no necesitaba imponerle nada a esta mujer. Lucía no buscaba depender de él, y eso lo hacía admirarla aún más. Había noches en las que, tras largas jornadas en la fundación, los dos se sentaban en silencio en el patio, simplemente observando a Valeria jugar con otros niños. Esos momentos sencillos, casi invisibles, tenían una fuerza especial. No era un romance de película, era una complicidad real, construida sobre el dolor compartido y el propósito común de reconstruir la dignidad donde antes solo había miedo. Valeria percibía esa cercanía, pero, contrariamente a lo que se podría imaginar, no sentía celos. Al contrario, parecía aliviada al ver que su padre ya no vivía encerrado en un mundo de frialdad. Para ella, Lucía representaba no solo una maestra, sino un puente entre el doloroso pasado y un presente lleno de posibilidades. Alejandro, al mirar a su hija, comprendió que todo lo sucedido desde aquel día en el parque no era casualidad. Era como si la vida le hubiera dado una segunda oportunidad, no para borrar las pérdidas, sino para aprender a vivir con ellas. Y en el fondo, incluso sin necesidad de decirlo en voz alta, sabía que no solo le estaba devolviendo la alegría a su hija, también le estaba permitiendo a su propia alma respirar de nuevo tras años de asfixia. Unos meses después, en una tarde soleada, Valeria corrió hacia Lucía con el cuaderno en la mano. En las páginas había escrito la palabra hogar en letras grandes. Parecía orgullosa, como si fuera el mayor descubrimiento de su vida. Lucía sonrió, conmovida, comprendiendo el peso de ese gesto. No era solo una palabra inglesa traducida al español, era un símbolo de lo que habían construido juntos. Un hogar que no se medía por paredes de mármol ni muebles caros, sino por la risa, la confianza y la dignidad. Restaurada, Alejandro le quitó el cuaderno a su hija y guardó silencio unos segundos. El simple papel parecía tener un peso inmenso, como si resumiera todo el camino recorrido desde aquella tarde desesperanzada en el parque. Cerró el cuaderno con cuidado y miró a Lucía. No había discursos ni declaraciones, solo una mirada cómplice que reconocía todo lo vivido. La vida no se había vuelto perfecta y el pasado no se había borrado. Las marcas estaban ahí, visibles, tanto en él como en ella. Pero ahora esas cicatrices ya no definían solo el dolor, también eran recordatorios de lo sufrido. Valeria corrió a jugar con los otros niños de la fundación, mientras Alejandro y Lucía se quedaban quietos, observando. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja, y por un instante el silencio fue absoluto. No había nada más que decir. Lo esencial ya estaba escrito en ese cuaderno, en esa simple palabra que Valeria había elegido, hogar. Y así, sin rechistar, siguieron adelante, cada uno, consciente de que nada volvería a ser igual, pero de que por fin había algo sólido al que podían llamar hogar. Al final, no fue solo Valeria quien reaprendió a sonreír. También fue Alejandro quien descubrió que la verdadera riqueza no se encuentra en los contratos, sino en la valentía de defender lo justo. Y fue Lucía quien recuperó su voz ante una comunidad que antes la había condenado al silencio. ¿Te has parado a pensar alguna vez quién fue tu maestro del parque? ¿Quién te enseñó dignidad?
cuando el mundo parecía empeñado en silenciarte? Si este video te conmovió, dale me gusta, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y compártelo con alguien que necesite escuchar este mensaje. Nos vemos la próxima vez que nos sumerjamos en las sombras de la historia.